Estoy de pie frente a este juez, con mis 68 años a cuestas, escuchando cómo mi propia hija me acusa de secuestrar a mis nietos. Nunca pensé que esas palabras saldrían de su boca. La mujer que un día llevé en mi vientre, la niña a la que cantaban nanás en nuestra casa de Salamanca, ahora me mira con desprecio desde el otro lado de la sala. Beatriz, mi única hija, la misma que desapareció durante 15 años, regresaba solo para arrancarme lo más valioso que tengo, en los 3 hijos que yo misma crié, como si fueran míos. El abogado de Beatriz sonríe con suficiencia mientras le dice al juez: mi clienta sufrió una depresión posparto severa, y esta señora aprovechó su vulnerabilidad para quedarse con sus hijos ilegalmente. Yo lo escucho en silencio, pero mi corazón late con furia. Quisiera gritar que miente, que es una farsa. Veo como Beatriz finge lágrimas, cómo se cubre el rostro con las manos, como si fuera una víctima. Pero yo sé la verdad. Why, Locunari. ¿Sabes qué? En mi bolso llevo un sobre amarillo lleno de secretos que cambiarán todo. El juez me pregunta si tengo algo que decir. Mis manos, firmes a pesar de la edad, sostienen el sobre. Su señoría, aquí está mi respuesta. El silencio en la sala es absoluto, Anne. Pero antes de llegar a este momento, necesito que entiendas cómo empezó todo, Anne Beatriz. Nunca fue una niña fácil. Desde pequeña pedía más de lo que yo podía darle. Quería vestidos nuevos, cuando yo apenas podía comprar lo justo. Quería lujos, mientras yo trabajaba en una notaría para pagar el alquiler de nuestro modesto piso en Salamanca. Siempre me decía que yo era una mujer sin ambiciones, que ella triunfaría en la vida sin mi ayuda. Cuando cumplió 18 años, se marchó de casa diciéndome que no quería ser como yo. A los 20 regresó, embarazada de Javier, fruto de un hombre mayor que desapareció en cuanto supo la noticia. Yo la recibí sin reproches. Aquí tienes tu hogar, hija mía. 2 años más tarde nació Álvaro, de otro hombre que también la abandonó, y al cabo de 3 años llegó Diego, con una historia idéntica. Los padres biológicos nunca aparecieron, y fue entonces cuando empecé a convertirme, sin quererlo, en la verdadera madre de aquellos niños. Al principio intentaba convencerme de que solo estaba ayudando temporalmente. Me levantaba en las madrugadas cuando los bebés lloraban, los llevaba al médico cuando se enfermaban, cocinaba mientras Beatriz dormía hasta tarde, o salía de fiesta con amigos, siempre con la misma frase en la boca: mamá, cuida a los niños un ratito, vuelvo en 2 horas. Pero esas 2 horas se convertían en toda la noche en 2 días, y los días en semanas. Una mañana de marzo de 2009, Beatriz llegó temprano, casi al amanecer. Despertó a los niños con prisa: vamos, vestíos rápido, vais a pasar el día con la abuela. Javier tenía 8 años, Álvaro 6 y Diego apenas llegaron a mi piso, cargando una bolsa con ropa sucia y bostezando: mamá, me voy a arreglar unos asuntos importantes. Cuídame a los niños 2 horas, por favor, es urgente. ¿Qué asuntos, hija? ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Ella evitó mis ojos. Después te explico, mamá. Regreso en la tarde. Esa fue la última vez que vi a mi hija en 15 años. Primeros días esperé. Los niños preguntaban cada noche: abuela, ¿cuándo vuelve mamá? Y yo, tragándome las lágrimas, respondía: pronto, mis amores, pronto. Pero pasaron las semanas, luego los meses. Fui a la policía, pero me dijeron que no podían hacer nada porque técnicamente los niños estaban conmigo. Así que tuve que tomar la decisión más dura de mi vida a los 53 años. Convertirme de nuevo en madre oficial. Dejé mi trabajo en la notaría y empecé a coser desde casa, a vender empanadas y dulces en el mercado los fines de semana. Mi vida se redujo a una rutina agotadora: trabajar, cocinar, cuidar, consolar. Y sin embargo, cada noche, al verlos dormir, sabía que había tomado la decisión correcta. Recuerdo el primer día de la madre, después del abandono. Javier, con apenas 8 años, me entregó un dibujo. Era una casita con 4 personas: él, Álvaro, Diego y yo. Arriba escribió con letras torcidas: para mi mamá, Carmen. Le pregunté con ternura: ¿por qué me dices mamá? Él me miró muy serio y respondió: porque tú eres quien nos cuida,
quien nos ama, quien está aquí siempre. Ese día lloré como nunca y decidí documentarlo todo en cada boleta escolar que firmé, cada adhesivo mágico que pagué cada cumpleaños con una tarta sencilla, cada Navidad con un pequeño regalo. Compré una cámara usada y empecé a fotografiar cada momento, por si algún día tenía que demostrar que yo era su madre de verdad. Guardaba todo en cajas, con una sola idea en la mente: por si acaso, mi hijo, por si acaso. Las murmuraban a pobres niños abandonados por su madre. Algunos me felicitaban en qué buena es doña Carmen, criando a esos críos sola. Otros eran crueles: seguro la hija anda en drogas. Esos niños van a salir traumados. Yo me mordía los labios, pero por dentro sentía una rabia silenciosa. ¿Cómo una madre podía abandonar a sus hijos así? ¿Cómo podía vivir sabiendo que sus pequeños la esperaban cada noche? Con los años, los niños dejaron de preguntar por ella. Al segundo año, ya no mencionaban a Beatriz. Al tercero, cuando alguien en el colegio preguntaba por sus padres, respondían: vivimos con nuestra abuela. Y al cuarto año, Javier, con 12, me dijo la frase que me partió el alma: abuela, creo que mi mamá ya no nos quiere. Why, ¿sabes qué? Ya no me importa. Tú nos quieres más que ella. Ese día comprendí que mi hija había muerto en sus corazones y que yo había renacido como madre. El tiempo pasó y mi cabello se volvió blanco antes de lo previsto. Mis manos se encallaron de tanto trabajar y mi espalda se encorvó de cargar con Diego cada vez que tenía pesadillas. Pero mis nietos crecieron fuertes y nobles. Javier se convirtió en un joven brillante, Álvaro en un genio de las matemáticas y Diego en un artista sensible. Los tres me decían lo mismo: Ana abuela, todo lo que somos es gracias a ti. Yo sonreía, aunque por dentro me preguntaba todos los días: ¿por qué Beatriz nunca regresó? ¿Por qué nunca llamó? Why, sin saberlo, la respuesta estaba por llegar. La mañana después de la desaparición de Beatriz fue el inicio de una nueva vida para mí. Ya no era solo la abuela que cuidaba a sus nietos de vez en cuando. Me convertí en la madre que tenía que cargar con todo. Tenía 53 años, el cuerpo cansado por décadas de trabajo en una notaría, y de pronto debía criar a 3 niños pequeños. Sin ayuda, durante los primeros meses, traté de mantener mi empleo, pero muy pronto descubrí que era imposible. El horario de oficina no me permitía atender a Javier en sus tareas, acompañar a Álvaro a las consultas médicas cuando sufría de bronquitis o tranquilizar a Diego en sus noches de llanto. Una tarde, mirando sus caritas dormidas en la cama, entendí que debía renunciar. Dejé la notaría y con ello un sueldo fijo que, aunque modesto, me había dado cierta seguridad. Empecé a coser desde casa, arreglando pantalones y vestidos de vecinas, y los fines de semana vendía empanadas, torrijas y rosquillas en el mercado de Salamanca. El dinero era escaso, pero el amor lo llenaba todo. Una escena quedó grabada en mi memoria. Javier, con solo 8 años, se acercó una tarde, mientras yo cosía, hasta altas horas de la noche, bajo la tenue luz de una lámpara. Me miró con seriedad, con esa madurez precoz que me partía el corazón. Abuela, yo puedo trabajar después del colegio. Me temblaron las manos al escucharle. No, mi hijo, tu trabajo es estudiar y ser niño. Pero en sus ojos ya había algo roto. Sabía que él sentía la carga de ser el mayor, de cuidar a sus hermanos, de consolarme cuando yo no podía más. En esos momentos me juraba a mí misma que no permitiría que perdieran la infancia que aún les correspondía. El día a día era un reto. Las facturas de la luz y el gas llegaban como martillazos. Recuerdo una noche de invierno, especialmente dura. La calefacción estaba rota y no tenía dinero para repararla. Puse a los 3 niños en mi cama, los cubrí con todas las mantas que encontré, y me quedé sentada en la silla, vigilando que no temblaran de frío. Al Álvaro, con su voz adormilada, me susurró: no te preocupes, abuela, mientras tú estés aquí, siempre estaremos calientes. Aquellas palabras me hicieron llorar en silencio, porque entendí que ellos no necesitaban lujos ni comodidades, solo sentirse amados y protegidos. Pasaron los meses, y los vecinos empezaron a darse cuenta de que Beatriz no regresaría. Algunos
Me ofrecían ayuda, otros me juzgaban con dureza. Pobres niños abandonados por su madre, murmuraban en el mercado, y aunque intentaba ignorarlo, cada palabra era un recordatorio doloroso de la traición de mi propia hija. Sin embargo, yo no me rendí. Decidí documentar cada paso de nuestros días. Guardaba los recibos médicos donde aparecía mi firma como responsable, las boletas escolares que me reconocían como tutora, las cartas de los maestros que me felicitaban por el esfuerzo. Compré una cámara usada por 20 euros y empecé a fotografiar cada cumpleaños, cada Navidad, cada primer día de clases. Lo hacía con un pensamiento recurrente, por si acaso, mi hijo, por si acaso. Por si algún día Beatriz regresaba y decía que esos niños no eran míos. Por si alguien cuestionaba mi papel de madre, quería tener pruebas de cada sacrificio, de cada lágrima y de cada sonrisa compartida. A los primeros años fueron los más duros. Diego, el pequeño, dejó de hablar durante 3 meses, tras la desaparición de su madre. Se refugiaba en el silencio, dibujando en hojas de papel figuras tristes y oscuros garabatos. Lo llevaba a terapias gratuitas organizadas por una asociación de barrio, y poco a poco volvió a pronunciar palabras. La primera de ellas fue mamá, pero no mirando una foto de Beatriz, sino mirándome a mí, a Álvaro. En cambio, empezó a destacar en matemáticas. A los 7 años ya resolvía problemas que otros niños de su edad ni entendían. Cada vez que sacaba una buena nota, corría a casa gritando: «Abuela, lo logré». Y yo lo abrazaba fuerte, convencida de que el sacrificio valía la pena. Javier, como hermano mayo se convirtió en mi mano derecha. Se ocupaba de que sus hermanos hicieran la tarea, los llevaba al colegio cuando yo no podía, e incluso aprendió a cocinar platos sencillos para ayudarme. Yo temía que perdiera la niñez demasiado pronto, pero él siempre me respondía con una sonrisa: «No importa, abuela, mientras estemos juntos, todo está bien». Los años pasaban, y mi cuerpo envejecía más rápido de lo esperado. A los 60 ya tenía el cabello completamente blanco y las manos llenas de callos. Pero cada día me despertaba con la fuerza de saber que mis 3 nietos dependían de mí. Recuerdo una conversación con Javier cuando cumplió 12 años. Estábamos en la cocina, preparando un guiso sencillo. De pronto dejó la cuchara en la mesa y me miró con ojos serios: «Abuela, creo que mi mamá ya no nos quiere. Y ¿sabes qué? Ya no me importa, tú nos quieres más que ella». Me quedé helada, sin saber si llorar de tristeza o de orgullo. Acaricié su rostro y le susurré: «Nunca olvides que el amor verdadero no tiene que ver con sangre, sino con sacrificio, dedicación y presencia constante». Esa frase se convirtió en mi mantra, en la fuerza que me levantaba cada mañana. A medida que crecían, los niños dejaron de preguntar por Beatriz. En el colegio, cuando alguien mencionaba a sus padres, ellos respondían sin dudar: «Nuestra madre es la abuela María». Yo intentaba corregirlos al principio, pero con el tiempo acepté esa verdad. Para ellos, yo no era solo una abuela, era la figura que los había amado sin condiciones. Guay, en el fondo, eso era lo único que importaba. Pero la vida nunca es sencilla. Hubo noches en las que me preguntaba cómo iba a pagar la próxima factura, cómo iba a comprar los libros de Álvaro o las pinturas de Diego. Hubo mañanas en las que el cansancio me aplastaba y pensaba en rendirme. Pero entonces escuchaba la risa de los niños al jugar en el patio, y todo cobraba sentido otra vez. A un domingo, mientras preparábamos churros caseros, Javier me abrazó de repente y me dijo: «Abuela, todo lo que somos es gracias a ti». Esa frase, dicha con tanta convicción, me hizo llorar sobre la masa que tenía entre las manos, porque comprendí que aunque mi hija los hubiera abandonado, yo había ganado algo mucho más grande: el amor incondicional de 3 hijos del corazón. En los años siguientes fueron de lucha constante, pero también de pequeños triunfos. Javier terminó la secundaria con honores, Álvaro ganó concursos de matemáticas en la escuela, y Diego empezó a exponer sus primeros dibujos en la feria del barrio. Cada logro era un golpe de luz en medio de las sombras que Beatriz había dejado y cada logro lo documentaba con fotos, con cartas
con recibos, porque en mi corazón sabía que algún día, tarde o temprano, Beatriz aparecería, y cuando lo hiciera, yo debía estar preparada. Aquella certeza se convirtió en mi sombra diaria. Algún día volverá. No sabía cuándo, ni cómo, pero lo intuía, y mientras tanto, me dediqué a lo más importante, a criar a mis nietos con amor, disciplina y valores en la vida. Me había arrebatado una hija, pero me había regalado tres, y por ellos estaba dispuesta a todo. Durante años viví con la incógnita, clavada como una espina. ¿Qué había sido de Beatriz? ¿Estaba viva? ¿Había muerto? ¿Había decidido olvidarnos por completo? Los niños, con el tiempo, dejaron de preguntar por ella, pero yo, en mis noches de insomnio, seguía mirando al teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Cuando Javier cumplió 18 años, decidí contratar, con los pocos ahorros que había logrado juntar, a un detective privado de Valladolid. No podía seguir con aquella incertidumbre. Tenía que saber la verdad. El informe llegó 3 meses después y me dejó helada. Beatriz no estaba muerta ni perdida. No había sido víctima de un accidente ni de una desgracia. Había estado viviendo todos esos años en Valencia bajo otra identidad, casada con un hombre llamado Roberto Vázquez, con antecedentes por fraude. El detective me mostró fotografías que aún hoy guardo en un cajón. Allí estaba mi hija, en restaurantes caros, en playas llenas de sol, con joyas brillantes y vestidos de marca. Mientras yo cosía hasta la madrugada para comprar zapatos escolares, ella vivía en la abundancia gracias a estafas. Señora Ibáñez, me dijo el detective, su hija ha estado vendiendo seguros falsos a familias humildes junto a su marido. Tienen varias denuncias en curso. Y lo más impactante, saben perfectamente dónde está usted. Han estado monitoreando a su familia. En mí quedé sin palabras. Sabía dónde estábamos y nunca se dignó a llamar a sus hijos. Me había observado criar a sus 3 niños y nunca dio la cara. Entonces, ¿por qué nunca regresó? Pregunté con voz temblorosa. El detective suspiró y me respondió, porque no le convenía, señora. Pero, créame, algún día volverá, cuando tenga una razón para hacerlo. Aquellas palabras me persiguieron durante meses como un eco. ¿Qué razón tendría para volver? La respuesta llegó 5 años después. Javier había cumplido 23 años y trabajaba ya como ingeniero. Un día recibimos una notificación legal. El padre biológico de Javier, aquel hombre que lo había abandonado antes de nacer, había muerto en un accidente hacía tiempo y había dejado un seguro de vida que nombraba a Javier como beneficiario en 200.0 euros. Recuerdo que cuando abrí la carta, el papel me temblaba en las manos. Sabía sin poder explicarlo que ese dinero iba a ser la chispa que haría estallar todo. Y no me equivoqué. Una semana después, sonó el teléfono de madrugada. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Mamá, soy yo. Beatriz. Sentí que la sangre se me helaba. 15 años sin oír su voz, y de pronto ahí estaba, temblorosa, fingiendo ternura. ¿Cómo conseguiste mi número? Pregunté, con frialdad. Necesito verte. Es muy importante. Se trata de los niños. ¿De los niños? Ya no son niños, Beatriz, son hombres. Y no te necesitan. He estado enferma, mamá. Depresión severa. Los doctores me dijeron que necesito reconectarme con mi familia para sanar. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, cansada, depresión por 15 años. Y justo ahora que Javier recibe una herencia. Del otro lado, hubo un silencio largo. Y entonces, lo supe. Ella estaba enterada del seguro. ¿Cómo sabes lo del dinero? Me preguntó con voz seca. Sé muchas cosas, hija. Sé que vives en Valencia con el apellido Hernández. Sé que tu marido es un estafador. Sé que habéis arruinado familias enteras con pólizas falsas. Y sé que nunca te importó volver. Hasta ahora, el silencio se hizo eterno. Cuando volvió a hablar, ya no era la voz dulce fingida, sino la calculadora y fría que siempre escondió. Mamá, no sé de qué me hablas. Solo quiero ver a mis hijos. ¿Tengo derecho? ¿Derecho? ¿Qué derecho tienes tú sobre unos hijos que abandonaste durante 15 años? Yo los crié, yo los eduqué,
Yo los amé, ellos ni siquiera se acuerdan de ti. Sanmio, legalmente, me contestó con frialdad. Y voy a recuperarlos. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Aquella noche, no pude dormir. Miré las cajas donde guardaba toda la documentación de los niños en fotos, recibos médicos, boletas, escala. 15 años de pruebas, 15 años de sacrificio, pero también guardaba algo más, algo que nunca había contado. El día que Beatriz se marchó, antes de salir de casa, robó las joyas de mi madre, mi herencia más valiosa, y 15.000 euros, que yo tenía ahorrados para emergencias. Nunca lo denuncié, porque era mi hija, pero conservo las pruebas. Las joyas tenían número de serie registrado, y los billetes los había fotografiado, gracias a mi difunto esposo, que siempre decía, documenta todo, por si acaso. Ese recuerdo me dio fuerzas. Si Beatriz quería guerra, yo tenía armas para defenderme. Al día siguiente, reuní a mis 3 nietos en el salón. Ellos ya vivían independientes, An Javier como ingeniero, Álvaro estudiando medicina y Diego dedicado al arte. Pero cada vez venían a visitarme, a comer conmigo, a contarme sus vidas. Los miré con el corazón encogido y les dije, hijos, tengo algo importante que contaros. Vuestra madre ha regresado. El silencio fue pesado. Sus rostros pasaron de la sorpresa a la confusión, y de la confusión a la rabia. ¿Nuestra madre?, preguntó Javier, con voz helada. Abuela, tú eres nuestra madre. Esa mujer nos abandonó. An Álvaro apretó los puños. ¿Qué quiere ahora? Diego, el más sensible, rompió a llorar. ¿Por qué regresa ahora? Abuela, ¿por qué ahora que somos felices? Les conté todo, An, el seguro de vida, las investigaciones del detective, la llamada telefónica. Les advertí que Beatriz probablemente intentaría recuperar la custodia legal, aunque ellos ya fueran adultos. Con la intención de manejar el dinero, An Javier golpeó la mesa con rabia. Que se vaya al demonio. Ese dinero es mío, y si quiero dárselo a alguien, será a ti, abuela. Tú eres quien lo merece. Yo respiré hondo, y les dije, no es tan sencillo, hijos. Legalmente, ella sigue siendo vuestra madre, y puede reclamar derechos retroactivos. Se miraron entre ellos, incrédulos. Diego, con lágrimas en los ojos, murmuró, pero tú eres nuestra madre verdadera. Sentí una oleada de orgullo y tristeza a la vez. Aquella misma semana, decidí tomar medidas. Con los ahorros que había guardado durante 15 años, más de 30.0 euros, contraté al mejor abogado de familia en Valladolid, el licenciado Morales. Cuando le conté mi historia, abrió los ojos con asombro. Señora Ibarnes, ¿qué pruebas tiene de que usted fue quien crió a los niños? Sonreí con determinación y señalé las cajas que había traído. Licenciado, tengo 15 años de evidencia. Elogió las fotos, los recibos, las cartas de maestros, los certificados médicos. Su expresión se transformaba a cada documento que leía, o en 20 años de carrera, nunca había visto documentación tan completa. Usted tiene la vida entera de estos muchachos aquí. Le conté también sobre las joyas robadas, el dinero desaparecido y las grabaciones telefónicas que había guardado por costumbre. En una de ellas, la más reciente, Beatriz admitía saber del seguro de Javier y planeaba manejar sus finanzas. El abogado me miró serio y concluyó, señora, con todo esto podemos no solo defendernos, sino también acusar. Su hija no regresó por amor, regresó por dinero. Aquella noche, sentada sola en la cocina, recordé las palabras de Javier cuando era niño. Tú nos cuidas, tú nos amas, tú eres nuestra madre. Y me juré a mí misma que nadie, ni siquiera Beatriz, me arrebataría lo que había construido con tanto sacrificio. La guerra apenas empezaba. A las semanas posteriores a la llamada de Beatriz, fueron un torbellino. Yo sabía que no se conformaría con simples palabras. Pronto llegaría con abogados y papeles. Y así fue. Una tarde de primavera, sonó el timbre de mi piso en Salamanca. Abrí la puerta, y allí estaba An Beatriz, con el cabello teñido de rubio, un vestido caro y un bolso de diseñador que contrastaba con la miseria que había dejado atrás hacía 15 años. Hola, mamá, me dijo con una sonrisa falsa. He venido a por mis hijos. A su lado,
Un abogado joven, con cara de suficiencia, me entregó un sobre. Era una demanda formal de custodia. Yo la miré de arriba a abajo y respondí con calma. Hola, Beatriz. Tus hijos ya no viven aquí. Son hombres adultos, independientes, pero pasa. Quiero que conozcas a mi abogado. La sorpresa en su rostro fue deliciosa. No esperaba que yo estuviera preparada. A los pocos días tuve mi primera reunión con el licenciado Morales. Sentados en su despacho en Valladolid, revisamos las cajas llenas de pruebas que había guardado durante años. Él no dejaba de sacudir la cabeza mientras examinaba cada documento. Señora Ibarnes, lo que usted ha hecho es impresionante. Tiene un archivo más completo que cualquier institución pública. Esto es oro puro en un tribunal. Le mostré también las grabaciones de las conversaciones con Beatriz. En una de ellas, con voz arrogante, ella decía: con ese dinero, por fin voy a poder darles a mis hijos la vida que se merecen. Yo, en la grabación, fingía ingenuidad. ¿Y cómo piensas hacerlo, hija? Ella contestaba con orgullo: ¿cómo? Voy a ser su tutora legal otra vez. Podré manejar sus finanzas hasta que se casen o cumplan 30 años. Es lo normal. Una madre siempre debe proteger a sus hijos del dinero. El abogado detuvo la grabación y me miró serio. ¿Se da cuenta de lo que significa esto? Su hija no solo confiesa sus intenciones económicas, sino que demuestra ignorancia de la ley. Ninguno de sus hijos necesita tutela. Esto es evidencia de manipulación y posible fraude. Yo asentí con una sonrisa amarga. Lo sé, licenciado. Por eso llevo años preparándome. Una madre no abandona a sus hijos así, nada más. Algún día iba a volver, y yo debía estar lista. Mientras tanto, Beatriz seguía viniendo a verme de vez en cuando. Se presentaba sola, con voz fingidamente dulce, creyendo que yo era la anciana frágil que se rendiría pronto. ¡Ay, mamá!, suspiraba. Tú ya estás muy mayor para estos problemas. Déjame a mí ocuparme de los chicos. Islo mejor. Todos. Yo bajaba la mirada, fingiendo debilidad. Quizá tengas razón, hija. Tal vez ya no puedo con tanto. Ella sonreía, confiada. No te preocupes, tú quédate en este piso, yo me encargaré del resto. Los niños necesitan a su verdadera madre. Lo que no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada. El licenciado Morales había instalado micrófonos en mi salón. Cada mentira, cada manipulación, quedaba registrada. Una tarde, mientras tomábamos café, me soltó sin pudor: mamá, con esos 200.0 euros, Javier podrá empezar una nueva vida. Conmigo, Roberto tiene unos negocios muy buenos, podremos multiplicar ese dinero. En 5 años no serán 200, serán 1 millón. Me costó trabajo no reírme en su cara. Mi hija no había cambiado. No regresaba por amor, sino por codicia. En paralelo, el detective privado continuaba su investigación. Descubrió al menos 15 familias estafadas por Beatriz y Roberto en Valencia. Vendían pólizas de seguros falsas, cobraban cuotas mensuales y desaparecían cuando alguien intentaba reclamar. En él, licenciado Morales estaba entusiasmado con esta información. Señora Ibáñez, si logramos demostrar que su hija regresó solo por el dinero y que además tiene un historial de fraudes, el juez no tendrá dudas sobre sus intenciones. Yo asentí, pero quería más. Quería que Beatriz se condenara a sí misma con sus propias palabras. Por eso la invité a cenar una noche. Preparé su plato favorito de cuando era niña, en pollo con salsa de almendras, mientras comíamos. Fingí inocencia, hija. Y una vez que tengas la custodia de nuevo, ¿qué piensas hacer? Ella, confiada, respondió sin titubeos. Primero, asegurarme de que el dinero de Javier esté bien invertido. Roberto conoce unos negocios excelentes. Álvaro va a ser médico, seguro ganará muy bien. Y Diego, con su arte, siempre necesitará a alguien que lo administre. Yo soy su madre, y una buena madre siempre protege las finanzas de sus hijos. Sentí rabia, pero también orgullo. Rabia por ver hasta dónde llegaba su manipulación. Y orgullo porque sabía que mis nietos jamás caerían en sus trampas. Una semana antes de la audiencia, Beatriz vino a verme una última vez. Llegó muy arreglada, con un fajo de papeles bajo el brazo. Mamá,
quiero que sepas que no te guardo rencor. Sé que hiciste lo mejor que pudiste, pero ahora es momento de que yo recupere a mis hijos. Yo le serví café en mi mejor taza y respondí con voz tranquila: claro, hija, solo espero que entiendan, han estado conmigo tanto tiempo que quizá les cueste adaptarse. Ella sonrió con seguridad. No tape, los niños siempre prefieren a su verdadera madre. Es instinto natural. Por dentro recordé las palabras de Javier: mi madre verdadera está sentada allí, y sentí una fuerza que me recorrió todo el cuerpo. Antes de irse, Beatriz añadió con frialdad: después de la audiencia, los muchachos se vendrán a vivir conmigo a Valencia. Es mejor hacer un corte limpio, no tendrán contacto contigo por un tiempo, así se acostumbran a mí como madre. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No solo quería el dinero, quería borrarme de sus vidas. Pero también supe en ese momento que su plan estaba condenado al fracaso. En la noche previa al juicio, reuní a mis nietos en casa. Les preparé su comida favorita, en lentejas, con chorizo y pan recién hecho. Nos sentamos los cuatro alrededor de la mesa. Como tantas veces en 15 años, Javier me tomó la mano y dijo: abuela, no importa lo que pase mañana, tú eres nuestra madre, y eso nunca va a cambiar. Álvaro asintió: nunca. Esa mujer tendrá papeles, pero tú tienes nuestro corazón. Diego no dijo nada, solo me abrazó y me susurró al oído: mañana vas a ganar, abuela, porque la verdad siempre gana. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Sabía que la guerra estaba a punto de comenzar, pero también sabía que tenía todas las armas para ganarla. En 15 años de amor, sacrificio y pruebas, el día del juicio amaneció frío y gris, como si el cielo de Salamanca presintiera la tormenta que se avecinaba. Me levanté temprano, me puse mi vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi esposo, y cargué con una maleta llena de documentos, fotografías y grabadoras. Caminé despacio hasta la audiencia provincial, cada paso pesado, pero firme. Beatriz llegó 15 minutos tarde, como si quisiera mostrar superioridad. Llevaba un abrigo de piel, tacones altos y un bolso que probablemente valía más que todos mis muebles juntos. A su lado, su abogado joven intentaba sonreír, aunque el sudor en su frente lo delataba. Cuando me vio, Beatriz me lanzó esa sonrisa falsa que también conocía. Hola, mamá. Lamento que hayamos tenido que llegar hasta aquí. Yo no me limité a mirarla, a sentarme con las manos sobre la maleta y a esperar. Los primeros en hablar fueron Beatriz y su abogado. Pintaron un cuadro melodramático de una madre joven víctima de depresión posparto. Su señoría, decía el abogado con voz grave, mi clienta vivió 15 años de tortura emocional, separada de los hijos que ama, luchando contra una enfermedad mental que la sociedad no supo comprender. Hoy pide una segunda oportunidad para reconectar con ellos y asegurar su bienestar futuro. Beatriz fingía llorar, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Sus ojos se alzaban al juez como pidiendo compasión. Yo la miraba y recordaba todas esas noches de hambre, las facturas impagas, los cumpleaños sencillos que celebramos solos. Recordaba a Javier diciendo: tú nos quieres más que ella. Y entonces supe que había llegado mi momento. El juez me miró directamente: señora Ibarnes, ¿tiene usted algo que decir en su defensa? Me levanté con calma, abrí la maleta y saqué un sobre amarillo. Lo entregué al juez. Su señoría, aquí tengo 15 años de evidencia de quién realmente ha sido la madre de estos muchachos. El juez abrió el sobre y, al ver las primeras fotografías, su expresión cambió. Allí estaba Javier en su primer día de colegio, tomado de mi mano. Álvaro en el hospital, con mi figura velándolo durante 3 noches. Diego en su primera exposición de arte, conmigo aplaudiendo en primera fila. Señora Ibarnes, ¿sabe lo que hay dentro de este sobre?, me preguntó sorprendido. Lo miré fijamente y respondí con voz clara: aún no todo, su señoría, pero estoy segura de que lo encontrará muy interesante. Después abrí la primera caja de documentos. Aquí están todos los certificados médicos de mis nietos en vacunas, emergencias, consultas, todos firmados por mí,
como responsable. El abogado de Beatriz trató de interrumpir. El hecho de que los haya cuidado no cambia que mi clienta es la madre legal. Yo asentí con calma. Tiene razón, licenciado. Por eso traje esto. Saqué una grabadora vieja y la coloqué sobre la mesa. Son conversaciones recientes con la demandante. Escuchemos. Encendí la grabadora. La voz de Beatriz llenó la sala. Con ese dinero por fin voy a poder darles a mis hijos la vida que se merecen. Hubo murmullos en la sala. El juez me pidió otra grabación. Reproduje la siguiente. ¿Cómo voy a ser su tutora legal? Otra vez, ¿podré manejar sus finanzas hasta que se casen o cumplan 30 años? Una madre siempre debe proteger a sus hijos del dinero. El silencio fue absoluto. Beatriz estaba blanca. Como papel, su abogado buscaba dónde esconderse a Anne, pero yo no había terminado. Saqué un segundo informe. Su señoría, contraté un detective privado. Aquí tiene pruebas de que la señora Beatriz Ibáñez ha vivido en Valencia bajo otra identidad, junto a su marido, un estafador condenado por fraude. Ambos han vendido seguros falsos a más de 15 familias. El juez frunció el ceño. ¿Y cómo obtuvo esta información? Con mis propios ahorros, su señoría, porque una madre no abandona a sus hijos sin razón. Yo sabía que había algo detrás y lo investigué. Beatriz se levantó gritando: «Eso es mentira. Esta vieja lo inventa todo». El licenciado Morales, mi abogado, replicó con calma: «Aquí están las denuncias presentadas por esas familias en Valencia. Todas apuntan a Beatriz y su esposo». Saqué entonces mi última sorpresa. El día que me dejó a los niños, también robó las joyas de mi madre y 15.000 euros que yo tenía ahorrados. Aquí están los registros de las joyas y las fotos de los billetes, los papeles, con atención. Yo respiraba hondo, consciente de que cada palabra me acercaba a la verdad. Fue entonces cuando Javier, mi nieto Mayo pidió hablar. Su señoría, yo soy ingeniero, tengo 23 años, y quiero declarar que esa mujer no es mi madre. Mi madre verdadera está sentada allí. Señaló hacia mí a Álvaro. Se levantó también, con la voz temblando de rabia. Yo estudio medicina. Cuando tuve neumonía, ella, mi abuela, durmió 3 noches a mi lado, en el hospital. Esa mujer no estuvo. Mi madre es Carmen Ibáñez. Diego, con una carpeta en sus manos, caminó al frente. Abrió el cuaderno y mostró un dibujo. Era un retrato mío acompañándolos en todas las etapas de su vida. Este dibujo se llama Mi madre, dijo, con voz quebrada. Why represent a la única mujer que merece ese título en mi vida. Las lágrimas me nublaron la vista. El juez miró a los tres con solemnidad. Luego se volvió hacia Beatriz, que ya estaba desencajada. Señora Ibáñez, la evidencia es abrumadora. Usted abandonó deliberadamente a estos menores y solo regresó al enterarse de una herencia. Además, existen pruebas de robo familiar y de participación en fraudes. Ordeno su detención inmediata. A los alguaciles se acercaron. Beatriz gritó, entre sollozos de rabia: «Son mis hijos, son míos». «Vieja, vas a pagar por esto». Pero ya nadie la escuchaba. Mis 3 nietos corrieron hacia mí y me abrazaron como cuando eran niños pequeños. «Gracias, abuela», susurró Javier al oído. «Gracias por salvarnos otra vez». El juez se levantó de su asiento y se acercó a nosotros. En mis 30 años de carrera, nunca he visto un caso de amor maternal tan claro. Estos jóvenes tienen mucha suerte de tenerla. Yo lo miré con lágrimas en los ojos y respondí: «No, su señoría. La suerte la tengo yo». Ese día salí de la audiencia con el alma en paz. No solo había ganado un juicio, había recuperado mi dignidad y, sobre todo, había demostrado que la verdadera maternidad no se mide por la sangre, sino por la presencia, y el amor en la guerra había terminado. Pero la historia de nuestra familia apenas comenzaba a escribirse de nuevo. El eco de aquel juicio quedó grabado para siempre en mi memoria. La imagen de Beatriz siendo escoltada por los alguaciles, gritando como una fiera herida, contrastaba con el abrazo cálido de mis 3 muchachos, rodeándome en medio de la sala. En ese instante comprendí que aunque la sangre nos uniera, el amor había elegido su propio camino,
Ana Beatriz fue procesada por abandono, fraude y robo. Su esposo, Roberto Vázquez, ya enfrentaba condenas en Valencia, y juntos pasaron a convertirse en un símbolo de estafadores sin escrúpulos. La prensa local no tardó en difundir la noticia. La mujer reclama a sus hijos tras 15 años de ausencia y es desenmascarada como estafadora. Yo, en cambio, pasé de ser la abuela a ser reconocida públicamente como lo que siempre había sido. La madre de mis nietos en los primeros días después del juicio fueron extraños. Salamanca parecía más luminosa. Caminaba por las calles y la gente me paraba para darme la enhorabuena. Algunos me decían: señora, usted es un ejemplo de valentía. Otros simplemente me regalaban una sonrisa cómplice, como si hubieran vivido conmigo aquella batalla. Pero lo más hermoso fue llegar a casa y encontrar a Javier, Álvaro y Diego ya instalados allí, como si quisieran devolverme los años perdidos. Aunque cada uno tenía su vida independiente, decidieron turnarse para acompañarme, cocinar conmigo y llenar la casa de risas. Una noche, mientras cenábamos juntos, Javier alzó su copa de vino y dijo: brindemos por la mujer que nos enseñó qué significa ser madre. Por ti, abuela. Álvaro lo corrigió con una sonrisa: no, hermano. No digas abuela, brindemos por nuestra madre, Carmen Ibarnes. Diego, con lágrimas en los ojos, añadió: porque madre no es la que nos abandona, sino la que use. Quedan, sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas. Yo, que tantas veces me había sentido sola, ahora me veía rodeada de 3 hombres que me devolvían multiplicado el amor que un día les di en el tiempo. Decidieron un gesto que me dejó sin palabras. Cambiaron legalmente sus apellidos. Ya no serían Javier Morales, Álvaro Morales y Diego Morales. Desde ese día, se convirtieron en Javier Ibáñez, Álvaro Ibáñez y Diego Ibáñez, llevando con orgullo mi apellido, como un homenaje a la mujer que los había criado. El día que llegaron con los documentos oficiales, los abracé como si fueran todavía aquellos niños que dormían en mi cama para no sentir frío. Hijos, no puedo pedirle más a la vida. Me habéis dado el mayor regalo que una madre puede recibir, ser reconocida por vosotros. Los años siguientes fueron de cosechar frutos. Javier se consolidó como ingeniero en una empresa internacional. Álvaro terminó su carrera de medicina con honores y comenzó a trabajar en el Hospital de Salamanca. Y Diego abrió su primera exposición de arte, dedicada a con un título que me hizo llorar, en retrato de una madre. Con parte de sus primeros sueldos, entre los 3 me compraron una casa nueva en las afueras de Salamanca. Una casa con jardín, flores de lavanda y un balcón desde donde puedo ver la puesta de sol. La primera noche que dormí allí, me sentí como una reina en su palacio, pero lo que más valoré no fueron las paredes nuevas, ni el suelo reluciente, sino escuchar sus voces en cada rincón, reír juntos en la cocina, sentirme acompañada. A veces, cuando paseo por el jardín, pienso en Beatriz. Me pregunto si en algún momento de su condena sentirá remordimiento, si recordará las noches en las que yo la cunaba de niña, las canciones de cuna, las meriendas preparadas con amor. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no me duele como antes. He aprendido que no puedo salvar a quien no quiere ser salvado. A lo que sí puedo es seguir amando a quienes eligieron quedarse conmigo. Un domingo, mientras estábamos los 4 juntos, Javier me preguntó: mamá, ¿te arrepientes de algo? Pensé un momento y respondí con calma: sí, me arrepiento de no haber tenido más fuerzas cuando era joven, de no haber sabido guiar a tu madre por un camino mejor, pero también sé que la vida me dio una segunda oportunidad a través de vosotros. Y no la desaproveché. Diego me abrazó y dijo: no te culpes. Ella eligió y nosotros también elegimos. Elegimos quedarnos contigo. Hoy tengo 69 años, camino despacio, mis manos tiemblan a veces, pero mi corazón está en paz. Miro a mis 3 hijos convertidos en hombres de bien, y me siento orgullosa de haber demostrado que el amor verdadero no depende de un apellido, ni de una firma en un papel, sino de la entrega diaria, de la presencia en los momentos difíciles, y de la risa compartida en los días felices. La gente suele decirme, en el mercado o en la iglesia: doña Carmen, usted tuvo mucha suerte. Yo sonrío y respondo siempre lo mismo: no, la suerte
la tengo yo, porque en mi historia no hubo milagros repentinos, hubo lucha, sacrificio y una verdad simple: la familia no se define por la sangre, sino por el amor que uno elige dar. Y así, queridos amigos, termina mi relato. Quiero darles las gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí, por escuchar esta historia de dolor, de lucha y sobre todo de amor. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué creen ustedes que hace a alguien verdaderamente madre o padre, la sangre o la presencia constante en la vida de un hijo?